para nuevos productos, innovación y tecnología. Nuestro presentador es Jorge de la Fuente, Sales Engineer para Latinoamérica. El webinar será grabado y enviado a todos ustedes. Sus micrófonos están silenciados, pero al final habrá un tiempo para preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna consulta la pueden hacer en el chat que se encuentra habilitado al lado derecho de su pantalla. Muchísimas gracias a todos por su puntualidad y los dejo con Jorge. Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, esta tarde. Y empecemos. En los últimos meses ha habido bastantes novedades en la parte de Belden. Es algo que constantemente estamos haciendo, toda la parte de innovación y desarrollo. Y de repente se nos olvida el comentarle esto al mercado, el platicarlo con el mercado. Y ahí aprovecho para agradecerle a ISTC la oportunidad de ser el foro para que podamos compartir estas novedades. En la parte de fibra, empezamos con productos que han sido lanzados en los últimos 6 meses, unos nuevos conectores de fibra, que son unos conectores por fusión. En los últimos años se estuvo analizando cuál era la tendencia de conectorización en la parte de conectores de fibra, los conectores que hacemos en el campo. Y nos dimos cuenta que mucha gente estaba migrando hacia la parte de pigtails y estaban dejando de lado los conectores que conocemos como predeterminados, que esos conectores son con un empalme mecánico. ¿Y por qué estaban dejando estos conectores de lado? Por la incertidumbre del terminado. Aunque es un conector muy rápido de hacer, si lo comparamos con las versiones históricas que ha habido de los conectores de fibra, son conectores que pueden ser reutilizados, son conectores relativamente sencillos. La gente los estaba dejando de lado porque depende mucho de la mano de obra, depende mucho de la habilidad de la persona que esté terminando el conector, si el conector queda bien, queda regular o queda mal. Que en el mejor de los casos queda bien o queda mal. El problema es cuando quedamos en medio, cuando tenemos un desempeño regular, finalmente el foco verde prende, pero no obtenemos el desempeño que quisiéramos de los equipos activos. Entonces se desarrolló este tipo de conectores. Este tipo de conectores juntan lo mejor de los dos mundos. Puedo ser un conector en campo y utilizo una técnica de fusión. Entonces, utilizo todos los beneficios que tenía al utilizar pigtails y el poder hacer un conector en campo. Lo que tenemos ahorita, o lo que tenemos del lado derecho en la pantalla, es el conector desensamblado, el conector por fusión. A diferencia del conector mecánico, que cuando movemos el switch dentro del conector, únicamente estamos moviendo un par de pinzas o un par de grapas que tenemos ahí dentro del conector para tener la fibra por afuera. Aquí lo que tenemos es, y se alcanza a ver del lado derecho hasta arriba, una pequeña raya blanca ahí, tenemos un pequeño pedazo de fibra que sale del conector. Todo lo blanco que tenemos enfrente de la parte metálica es un cubrepolvo. Es la tapita que normalmente traen los conectores, entonces lo hicimos muy grande para engañar a algunas fusionadoras. Como se ve del lado derecho en la parte inferior, hay algunas fusionadoras que tienen un sensor para saber si hay un cable instalado o no. Entonces, con este cubrepolvo tan largo, podemos engañar a algunas de esas fusionadoras. Y lo que hacemos es en el pedazo de fibra, literalmente hacer una fusión como si fuera un pigtail. O sea, pueden pensar en este conector como si fuera un micro pigtail. Y como ustedes saben, a la hora de hacer una fusión, lo que estamos haciendo es fundir dos pedazos de vidrio. Y ese vidrio se enfría muy rápido, entonces se cristaliza y se vuelve una parte bien frágil. Entonces, por eso utilizamos, cuando hacemos un pigtail, una charola portaempalmes y toda la reserva de cable que tenemos ahí. En este conector, ¿cómo protegemos el punto del empalme? Lo protegemos con la bota, y si se fijan, la bota es metálica. Entonces, con esta bota metálica, nosotros protegemos el empalme, que de todos modos va protegido por el termocontráctil que está en la parte de abajo, y al final le damos la forma al conector. O sea, ponemos la férula dentro de un conector LC o dentro de un conector SC.
Con este tipo de conectores podemos terminar fibra de 250 micras, que sería loose tube, o tie buffer de 900 micras, o fibra incluso tipo zip-code, que viene protegida con Kevlar, con todo lo demás. Podemos hacer terminaciones de ese tipo. Tenemos, más allá de un bajo desempeño, que ya lo damos, o de unas bajas pérdidas, que ya lo damos por default en cualquier conector de fibra, lo que tenemos es mucha consistencia a la hora de utilizar estos conectores. Es decir, no va a depender tanto de la mano de obra. La fibra finalmente se tiene que preparar, como en cualquier conector, pero de ahí para adelante el proceso es muy consistente. Entonces, los conectores siempre van a salir con unas pérdidas muy parecidas. Si hacemos 10 conectores o hacemos 500 conectores, las pérdidas van a ser muy consistentes. Entonces, tenemos, o lo que garantizamos, es unas pérdidas menores a 0.2 decibeles en una fibra OM4, que si recordamos, lo que nos permite el estándar es 0.5 decibeles. Entonces, estamos muy por debajo de lo que nos marca el estándar. De esta forma también, como mencionamos hace rato, eliminamos la parte de las charolas portaempalme o las bandejas portaempalme y todo lo que protege al empalme. Entonces estamos ahorrando prácticamente una unidad de rack al utilizar estos conectores. Y el desperdicio llega a ser o se llega a reducir en alrededor de un 2%, el desperdicio de conectores que normalmente teníamos. En los conectores que tenemos disponibles hoy, y la línea se sigue ampliando, son los conectores LCs, los conectores SCs, que soportan conexiones de 900 y de 250 micras. Son el mismo conector prácticamente. Como vamos a ver más adelante, hay una nueva familia de conectores de 250 micras que incluyen un breakout. El problema que nos dimos cuenta una vez lanzada esta línea es que cuando se utilizaba con conectores loose tube, con fibra loose tube, este tipo de conectores, el conector no tiene ningún problema de desempeño a la hora de hacer la fusión entre las dos fibras. El problema es lo que tenemos atrás del par. Como ven, hay unas botas que son suficientemente largas para proteger la fibra, pero aún así la fibra loose tube es más delicada. Entonces, la nueva familia de conectores de 250 micras ya incluye un breakout para, para proteger la fibra que queda atrás del conector. Y cumplimos obviamente con la TIA, con la 568, la última versión, y con el GR326. El GR326 lo que nos va a garantizar es que el conector puede ser utilizado en exteriores. Es un conector que puede ser utilizado en exteriores, más no en intemperie, que son dos cosas diferentes. O sea, no es resistente a los elementos de la naturaleza, pero sí es resistente a altas temperaturas, a vibraciones que podemos encontrar dentro de una empalmadora o dentro de una caja que tenemos normalmente en planta externa. Entonces es un conector que está clasificado para exteriores, más no para intemperie. Y está diseñado, obviamente con las bajas pérdidas, para soportar aplicaciones de 25 gigas, de 40 gigas o hasta de 100 gigas. Recordando que los límites de pérdida que tenemos en 40 gigas y en 100 gigas son, si mal no recuerdo, abajo de 1.5 decibeles. Entonces, cualquier decibel que nos ahorramos va a garantizar que podemos tener una transmisión a mayor distancia o que a la velocidad que estamos esperando. Ahora, para terminar estos conectores, obviamente necesitamos una fusionadora, que es la que vemos del lado derecho. La fusionadora, o más bien las fusionadoras tienen la imagen de ser una herramienta muy cara. Entonces, pensando en que no fuera el pretexto para no utilizar estos conectores o para obtener todos los beneficios de estos conectores, lanzamos una fusionadora que prácticamente le estamos vendiendo al costo de lo que nos sale fabricarla.
con la idea de proveer la herramienta adecuada para poder terminar correctamente los conectores. Entonces es una fusionadora normalita, donde podríamos poner de un lado un cable, del otro lado un pigtail o del otro lado otro cable y hacer un empalme por fusión. Lo que la convierte en una fusionadora para conectores es el elemento que vemos del lado derecho hasta arriba. Es un portaconectores. Entonces quitamos dentro de la fusionadora lo que detiene el cable del lado izquierdo y ponemos este portaconectores. Entonces con ese portaconectores yo detengo mi conector, se pone automáticamente en la posición adecuada y lo que sobresale del lado derecho del portaconector es el pequeño pedazo de fibra que voy a fusionar. Ahora, para preparar la fibra, en la versión anterior de conectores que teníamos, tenemos un kit de herramientas. Y ese kit de herramientas incluía una herramienta de corte o un cleaver, que es el azul que tenemos del lado izquierdo abajo. Ese cleaver es un cleaver de alta precisión y nos ofrece cortes con variaciones de menos de 0.1 grados de ángulo a la hora de hacer el corte. ¿Por qué necesitábamos un conector tan preciso, un cleaver o un cortador tan preciso para la versión anterior, que eran los mecánicos o los conectores predeterminados mecánicos? Porque la unión entre las dos fibras, la que está dentro del conector y la del cable que estamos preparando, es una unión mecánica. Entonces, dependiendo de la calidad del corte, va a ser el desempeño que tiene ese conector. En este caso, no necesitamos un corte tan preciso. Podemos tener cierta variación en el ángulo de corte. Entonces lanzamos una nueva cortadora, que es la que tenemos enseguida del lado derecho, la plateada, que es una cortadora estándar, no es una cortadora de alta precisión. Y estas las podemos adquirir por separado o dentro de un kit. Entonces tenemos el kit estándar, que incluye la cortadora estándar, que es la del lado derecho, y tenemos un kit de precisión, que incluye la cortadora de precisión. Si ya utilizaban nuestros conectores anteriores, los conectores Brilliance, y tienen la cortadora de precisión, tampoco sobra que sea un corte de precisión. Entonces, lo pueden seguir utilizando y no tendrían ningún problema con esto. Ahora, esta promoción, hay una promoción para la fusionadora, aparte del bajo costo que tiene comparado con otras del mercado. Y esta promoción, como si es que alcanzan a ver, era válida hasta el 31 de marzo. Gracias al éxito que estamos teniendo, se decidió ampliarla unos otros 3 meses, que sería abril, mayo, junio y, bueno, hasta finales de junio creo que estaba disponible. Ya al final de junio se evaluará si sigue o no disponible la promoción. La promoción incluye un descuento del 50% del costo de la fusionadora si se compran 500 conectores en una sola exhibición. Cuando yo compro 500 conectores y al mismo tiempo compro la fusionadora, me dan un 50% de descuento en la fusionadora. O yo compro 1500 conectores en un lapso de 45 días, aquí no tiene que ser una sola exhibición, y recibo gratis la fusionadora. En la parte de las charolas, o en la parte de las bandejas de fibra, también nos dimos cuenta que las bandejas que teníamos estaban muy enfocadas a centros de datos. Eran bandejas de muy alta densidad. Entonces teníamos, o tenemos todavía, una bandeja que ya la enfocamos a centros de datos, que puede soportar 144 fibras en una sola unidad de rack. Y todos los elementos que hacían o que hacen esa solución de alta densidad, patchports de alta densidad, cable de alta densidad. Entonces podíamos tener esa alta densidad de fibras, pero cuando llegábamos a un edificio en el ambiente horizontal o en el ambiente corporativo, esa bandeja quedaba muy sobrada. Entonces teníamos a lo mejor que unir 2 edificios, eran 48 fibras, y yo lo metía en una charola que soportaba 144 fibras. Entonces quedaban esas 48 fibras en un extremo de la bandeja, quedaban difíciles de administrar y estaba desperdiciando el espacio o todo el espacio que tenía del otro lado.
Entonces se desarrolló esta nueva familia de bandejas que se llama ECX, que es un Enterprise Closet. Entonces es una bandeja de baja y media densidad. La densidad máxima que tenemos aquí son 72 fibras por unidad de rack. ¿Qué otras ventajas tiene o qué más? Vimos que le estaba fallando a nuestra solución de centros de datos al ser aplicado fuera de un centro de datos. Lo que vimos es que si yo quiero revisar un par de fibras allá adentro, tengo que abrir esa bandeja. Y para abrir esa bandeja tengo que quitar la parte de atrás o desatornillar la parte de enfrente, deslizarla, y se complica la parte de hacer revisiones o hacer adiciones o movimientos. Entonces se hizo, o esta nueva familia de charolas tiene la tapa transparente. Es decir, yo desde la parte de arriba pudiera ver lo que está dentro de esta bandeja. En la que está mostrada es la de 4 unidades de rack. Hay de 1 unidad y hay de 2 unidades de rack. Tiene tapa transparente en la parte frontal también para poder ver qué está conectado en los frames o en los cassettes sin tener que abrir la charola. Lo puedo conectar o instalar a diferentes profundidades, ya sea al ras o hacia atrás o hacia adentro del gabinete del rack. Y en la parte interna de esta bandeja es blanca para generar un mayor contraste con las fibras que tenemos allá adentro. Entonces es más fácil ver dónde hay una fibra y dónde, si está conectada o no está conectada o en qué situación está la fibra allá adentro. Dentro de estas charolas o dentro de estas bandejas van unos cassettes. Estos cassettes también tienen la tapa transparente. Entonces yo podría ver qué está conectado adentro del cassette y si hay algo que no está conectado dentro del cassette. También incrementamos el tamaño de la reserva del cable que se puede almacenar dentro de los mismos. Entonces yo puedo almacenar fibra en el mismo plano de los adaptadores. Puedo almacenar fibra en la tapa del cassette o incluso puedo almacenar fibra debajo del cassette. Entonces tengo densidades desde 6 hasta 12 puertos en conectores tipo LCs, SCs, STs o MPOs para soluciones preconfiguradas. O si utilizo soluciones, esto se utilizará pigtails. Si utilizo los conectores que acabamos de ver, nada más necesitaría un frame. O si utilizo pigtails y no quiero utilizar cassettes, también hay una pequeña bandeja portaempalmes. Aparte de todas las ventajas que les acabo de decir, tiene la gran facilidad de que los cassettes se instalan por adelante o por atrás. Ya no estoy limitado a estar enfrente del gabinete o adentro del gabinete para poder hacer una instalación o de un rack. Los puedo aquí instalar por la parte de enfrente o por la parte de atrás. O sea, es una instalación que le llaman simétrica. Y todos los accesorios, se alcanza a ver un poco aquí, para organizar el cable en la parte de enfrente y en la parte de atrás, son accesorios insertados a presión. Ninguno de ellos tiene adhesivo. Por más bueno que sea el adhesivo, por mejor que sea el adhesivo, al final del tiempo siempre se van a resecar y siempre se van a despegar. De esta forma evitamos esos problemas a lo largo del tiempo. ¿Qué soluciones o qué complementos están por salir para esta línea? Pensando en redes pasivas ópticas, que cada día se están haciendo más populares, va a salir en el próximo mes o en los próximos 2 meses a más tardar una solución de splitters o divisores de señal para las redes pasivas ópticas o lo que conocemos en planta externa como GPON. Son muy similares los splitters. Entonces yo podría tener entradas por la parte frontal o la entrada por la parte de atrás y dividir mi señal en 8, 16 o 32 conectores que tienen la misma señal dividida. Y cajas para pared para poder montar sobre todo esos splitters dentro de un ambiente comercial en algún lugar donde no necesariamente tengo todo un closet de comunicaciones o todo un armario de telecomunicaciones. El siguiente producto es un análisis o un puerto para el análisis de tráfico. Esta solución
es muy utilizada por los service providers. En un service provider, algo que se complica mucho es probar la fibra. Y se complica mucho porque yo tengo que desconectar el servicio para poder probar la fibra. Entonces, utilizando accesorios como este, lo que hacen es, yo tengo la entrada en la parte de atrás de un cassette y en la parte de enfrente yo tengo dos salidas. Una salida que va a ser la de prueba y una salida por la que continúa la señal. Entonces, una división cerca del 70-30, o sea, el 70% de la señal continúa y el 30% de la señal la separo. De esta forma yo puedo hacer el análisis del tráfico, lo que está circulando por esa fibra y en qué condiciones está circulando, sin tener que desconectar el servicio. Entonces es una solución o un accesorio muy pensado en service providers. También pensando ya más en centro de datos o en service providers, existe la parte de las sidras, que serían, por llamarlo de alguna forma muy simple, un cassette extendido, donde yo tengo en la parte de atrás un conector MPO, como se ve arriba a la derecha, y en el otro extremo de ese cable tengo conectores LC. Entonces esto yo ya lo conecto a un trunk a través de un panel de parcheo, y del otro lado tengo salidas LC que puedo conectar a mi equipo. Nuestra solución anterior utilizaba una unión o un punto de transición entre mi cable con 24 o 48 fibras a los cables individuales de los conectores LC con una transición con epóxico, que finalmente lo que tenemos ahí adentro son fusiones y como veíamos anteriormente las fusiones son delicadas. Entonces protegía con un protector epóxico que era muy grande, era muy rígido y era difícil de manipular. A partir de febrero de este año, las sidras empezaron a salir con este tipo de transición que es el del cable amarillo. Son soluciones o es una transición que es moldeada sobre el cable. Entonces cada pieza es moldeada individualmente sobre el mismo cable utilizando una técnica de baja presión. Entonces los empalmes no son estresados, el cable no es estresado y nos da la protección mecánica que necesitamos. ¿Qué ganamos con esto? Es más fácil manipular el cable, es más fácil remover el punto de transición, vamos en el próximo slide, para poder instalar los cables y me permite un mejor flujo de aire y ocupa un 40% menos de peso, que finalmente cualquier libra, cualquier kilo que metamos al centro de datos cuenta. No es una losa de concreto lo que tenemos ahí que puede soportar todo lo que le pongamos encima. Entonces, cualquier libra que nos podamos ahorrar, estamos hablando ya de cientos de estos conectores, va sumando. Y a la hora de tener este empalme o este punto de transición que es moldeado por baja presión, mejoramos también el desempeño de las sidras. Entonces, tenemos en conectores LC, por ejemplo, pérdidas de 0.15 decibeles o en MPOs de 0.2 decibeles. Lo que les mencionaba a la hora de instalarlo, como modificamos el punto de transición, también se modifica la parte de el pulling eye, o lo que nos ayuda durante la instalación. Y es de una forma mucho más limpia. Es un conector plástico, que se ve mejor en la foto anterior, y la forma de removerlo es mucho más simple. Con unas pinzas de corte lo retiro y ya quedó fuera del cable. En la versión anterior prácticamente había que destejer lo que teníamos alrededor del cable, como se ve del lado derecho, para poder liberar los conectores MPO que tenemos ahí adentro. Entonces era un proceso tardado, era un proceso complicado, corríamos el riesgo de dañar el conector y todo esto lo eliminamos con este nuevo punto de transición y con el nuevo pulling eye que tenemos ahí. Hablando o siguiendo sobre los centros de datos, tenemos la parte de OM5. OM5 finalmente fue liberado en junio de 2016
y ese es el estándar que se liberó, donde se menciona la parte de OM5. ¿Cuál es la diferencia de OM5 a OM4? Lo que tenemos en OM5 es una longitud de onda más que podemos utilizar dentro de ese cable. OM4 tiene o puede utilizar dos ventanas, la ventana de 850 nanómetros o la ventana de 1300 nanómetros. En OM5, la de 850 se baja un poco, hasta 840 nanómetros, y se incluye una de 953 nanómetros. Es decir, yo puedo llevar tres longitudes de onda sobre ese cable al mismo tiempo sin que interfieran unas con otras. Realmente la demanda de esto ha sido poco, esto ya tiene tiempo que fue liberado, y ha sido poco porque está muy enfocado a equipos de 100 gigas. O sea, ya son equipos de 100 gigas, de 400 gigas, pensados, o más bien, casi exclusivos de un centro de datos. Entonces, el volumen realmente ha sido bajo. Si alguna vez lo necesitan, ténganlo en el fondo de su mente que tenemos esta solución y está en la página web, ¿no? Cambiando ahora a la parte de cobre. ¿Qué novedades hemos tenido en cobre en los últimos meses? El conector RepConnect no es un conector nuevo, ya tiene un par de años que lo lanzamos, pero dentro de esa línea hemos tenido ciertas novedades. Recordando rápidamente qué es RepConnect, es un conector confiable, fácil de utilizar y versátil. Versátil porque se termina de la misma manera, cerca de 8 módulos, hasta la fecha tenemos 8 módulos que se terminan de la misma forma. Esos módulos pueden ser cualquier categoría de jacks o plugs, pueden ser UTPs o pueden ser FTPs, y todos se terminan de la misma manera. Entonces tenemos, siguiendo con lo que es RepConnect, tenemos la opción de hacer jacks o hacer plugs, como les mencionaba, y la forma de terminación, que es lo que tenemos en el centro, es la misma para cualquiera de ellos. Lo que se hizo, viéndolo muy simplistamente, es sacar la parte adentro del conector y esa parte terminarla afuera del conector, no sobre el conector, y ya luego decido si es un jack o es un plug o el tipo de conector que quiera poner ahí. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? En los últimos años se ha incrementado la cantidad de energía que podemos transmitir sobre PoE, o sobre Power over Ethernet. Inicialmente transmitíamos 15.4 watts, luego creció con PoE Plus a 30 watts, luego creció a 60 watts, y luego creció, o al mismo tiempo, creció hasta 100 watts. Entonces tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, que es la cantidad de energía que podemos entregar a través de PoE. Para que se den una idea, con 60 watts yo puedo alimentar un punto de venta, incluido la pantalla touch, la pequeña impresora, la caja de dinero, el escáner. Todo eso lo puedo alimentar con 60 watts. Una cámara que ya tenga lámparas infrarrojas para poder tomar mejores imágenes en la noche, que tenga audio bidireccional, que sea 4K, puede consumir 74 o 80 watts. Por ahí más o menos está el consumo de esas cámaras. Los puntos de acceso también han incrementado la cantidad de energía que se necesita. Los puntos de acceso, al tener más antenas, necesitan más energía para ser alimentados. Entonces, empiezan las dudas o empezaron las preguntas de RepConnect, ¿soporta o no soporta esto? Entonces, déjenme adelantarme uno. Recordando un poco los orígenes de RepConnect y uniéndolo a los cables categoría 6A que tenemos, RepConnect funciona transmitiendo hasta 100 watts en un panel de 48 puertos de alta densidad. Entonces podemos tener una alta densidad y podemos tener una alta demanda de energía a través de estos conectores sin demeritar la categoría o sin demeritar el desempeño ni del conector ni del cable. Estos son los 8 conectores
que ya fueron más. Ya son 10 conectores, los que podemos terminar de la misma forma utilizando la terminación tipo RepConnect. Más sus accesorios que son cubrepolvos, iconos y la parte de adentro. Otra gran novedad es que ya obtuvimos la certificación Plenum para los conectores. No significa que antes estos conectores no hayan sido Plenum, pero no teníamos la certificación. Entonces no los comercializábamos como un conector Plenum o para ambientes tipo Plenum. ¿Por qué es importante que el conector sea Plenum? Regresándome 2 slides, muchos de estos dispositivos van en una cámara plena. La parte de cámaras, cada día lo vemos más arriba del techo falso. La cámara, los puntos de acceso también los vemos cada vez más en el techo falso. Y la parte de iluminación se está haciendo también cada vez más popular. Cuando tengo iluminación LED alimentada a través de PoE, esto va normalmente en una cámara plena. Y tan importante es que sea el cable, como que sea el conector, como que sea la caja de conexión que yo tengo arriba de ese techo falso o dentro del plafón. Entonces ahora ya tenemos la certificación de que todos los conectores RepConnect están diseñados para un ambiente pleno. Otras novedades que tenemos en esta línea son los paneles de parcheo color blanco. Normalmente teníamos todos los paneles de parcheo en color negro. ¿Por qué lanzamos una línea de paneles de parcheo color blanco? Para mejorar el contraste de lo que tenemos conectado ahí, para que sea más fácil visualmente identificarlo, y porque mucha gente nos los estaba pidiendo. Yo tengo un gabinete blanco que me ayuda a mejorar la visibilidad dentro de mi centro de datos, y lo que está dentro de mi gabinete es negro. Entonces, de esta forma, los paneles ya pueden ser blancos, y si recuerdan, ECX es transparente con el interior blanco. Entonces, ya dentro del gabinete también puedo mejorar la visibilidad. Aparte de ser blancos, tienen una modularidad de cada 6 paneles, de cada 6 puertos. Es decir, cada 6 puertos es un marco que yo puedo retirar hacia el frente del panel de parcheo. Aunque con RepConnect yo ya podía terminar los conectores afuera del gabinete, en la parte de atrás del gabinete, normalmente son áreas estrechas. De esta forma yo puedo montar, o con estos nuevos paneles, yo puedo montar el panel, retiro el frame hacia enfrente del gabinete, y enfrente del gabinete hago todas las terminaciones. Y en la parte de atrás tiene la parte del soporte para que cualquier estrés mecánico que se presente sobre el cable no sea sobre el punto de conexión, sino que sea sobre el soporte que tengo en la parte de atrás. Otra de las adiciones a la parte de RepConnect es un kit de herramientas donde ya incluye la parte de unas tijeras, un marcador para que me queden todas las terminaciones al mismo nivel, un par de cores o de núcleos por separado, por si llego a necesitar más. Las instrucciones incluye el portafolio, obviamente incluye la herramienta. Entonces, de esta forma yo puedo tener mi herramienta de RepConnect más cuidada y más fácil de ubicar y de transportar. Para todos aquellos que no hayan probado RepConnect, hay un kit de iniciación donde incluye una herramienta, incluye el soporte para detenerse del cinturón, incluye núcleos por separado, incluye un conector, un plug UTP, un plug STP, 48 conectores de 10 gigas de categoría 6A y 48 tapas cubrepolvo. Entonces es un kit que está pensado en alguna pequeña instalación que quieran utilizar para empezar a probar este tipo de productos. Ahora, como vimos que
se puede terminar con RepConnect, el cable horizontal, es para este tipo de soluciones, que le llamamos conexiones directas, o el nombre correcto debe ser MPLT. Este tipo de terminaciones, que es un Modular Plug Terminated Link, es decir, sobre el cable horizontal yo pongo un plug y me estoy ahorrando la caja de superficie, me estoy ahorrando el jack, me estoy ahorrando el patchport, cálculos de nosotros. En esta conexión yo me puedo llegar a hacer o puedo lograr un ahorro de un 30% en esa conexión. Tengo la gran ventaja de que ya no tengo, que es una tentación, los patchports enrollados en la base de los APs o enrollados alrededor de las cámaras. Y es una tentación para cualquiera que ande por ahí para desconectarlos. De esta forma, yo podría tener el cable conectado directamente sin tener ahí un slack o una tentación para que alguien lo vaya a desconectar. El punto que complica estas instalaciones es las pruebas, o cómo hago las pruebas de desempeño de esto. Porque de un lado yo voy a tener un plug y del otro lado voy a tener un jack. Entonces existe una guía de prueba donde yo convierto a través de un adaptador de Belden, el plug lo convierto en jack y hago la prueba como si fuera una prueba de enlace permanente. Con esa prueba de enlace permanente yo aseguro que está bien conectado, que tenga el desempeño adecuado, retiro el adaptador y lo meto en el dispositivo terminal. Y pueden ser, como veíamos hace rato, pueden ser cámaras, pueden ser puntos de acceso, pueden ser controles biométricos o controles de acceso. Puede ser cualquier dispositivo que yo tenga, dispositivo terminal, que tenga una entrada RJ45. No todos los dispositivos terminales son iguales. Hay unos dispositivos terminales, hablando de cámaras, hablando de controles biométricos, que tienen un espacio muy pequeño para hacer esa conexión RJ45. También a finales de este mes se está lanzando lo que llamamos un plug flexible. El plug flexible me permite conectar esos dispositivos que tienen pequeño espacio en la parte interior a través de un plug que está terminado en fábrica, que es muy pequeño. Y del otro lado del plug, deben de ser 1 pulgada esto, la longitud de este cable, yo tengo un conector tipo RepConnect. Es decir, no es una entrada RJ45, no es una entrada donde yo meta un plug directamente ahí. Es una entrada tipo RepConnect. Entonces el core o el núcleo lo conecto en lo que tengo del lado derecho de la pantalla. Es como si el plug lo hubiéramos extendido y se vuelve un plug flexible y por eso le pusieron ese nombre. Entonces ya no tengo problemas de señalización, por ejemplo, televisiones o monitores que normalmente van pegados a la pared y no tengo espacio entre la pared y el display para poner un conector ahí atrás. Con esto ya los podrá conectar, o cámaras tipo domo que el conector va dentro de la cámara y tampoco hay mucho espacio. En la parte de categoría 6A, este cable tampoco es nuevo, el 10GXS, que sigue siendo hoy por hoy el cable categoría 6A más delgado del mercado. Recordando un poco, es 25% más pequeño que la solución anterior, 25% más ligero, soporta aplicaciones de 2.5, 5 y 10 gigabytes, tiene un ancho de banda de 625 MHz, donde el estándar te pide 500, y soporta transmisiones categoría 6A a 100 metros, transmitiendo 100 watts en un mazo de 100 cables, y está clasificado como un cable de 60, o caracterizado como un cable de 60 grados centígrados. ¿Por qué es importante esto? A la hora de yo ponerle PoE y transmitir 100 watts, el cable se va a calentar, y el estándar te permite que se caliente hasta 10 grados centígrados. Pero si yo estoy en una zona muy caliente, donde tengo temperaturas ambiente de 45 grados y mi cable sube 10 grados, la temperatura de operación de ese cable son 55 grados centígrados.
Entonces hay que cuidar que siempre estemos abajo de la caracterización del cable. Entonces si el cable está clasificado a 60, yo con esto sigo manteniendo el desempeño y la integridad del cable. Pasando esa temperatura, me meto en problemas de desempeño y si la supero mucho, hasta en problemas de seguridad. Entonces nuestro cable, el 10GXS, fue probado en un mazo de 100 cables, transmitiendo 100 watts, y la temperatura a la que se elevó el elemento o el cable central de ese mazo fueron 9.3 grados. Entonces estamos abajo de lo que marca la IEEE, que son 10 grados, un incremento de temperatura de 10 grados arriba de la temperatura ambiente, o lo que marca la TIA, que es un incremento de 15 grados. Otra de las novedades de esta solución es que puede contribuir hasta con 4 puntos para obtener la certificación LEED. Si recordamos, tenemos LEED platino, de arriba para abajo, es platino, gold y silver, y con nuestra solución, y a través de estos documentos, que es uno que se llama EPD y otro que se llama Product Lens, que es emitido por UL, podemos contribuir con 4 puntos para obtener la certificación LEED. Y no nada más en la solución categoría 6A o en la solución 10GXS. También desde cables categoría 3, cables libres de halógeno, cables para planta externa, cables de audio, cables de video, cables de seguridad. Tenemos cerca de 98, o donde yo me quedé, eran 98 que siguen anexando todos los días, que cuentan con estos 2 documentos que nos ayudan a incrementar esos 2 puntos, o sea, hasta 4 puntos LEED. Soluciones que se agregaron a la parte de cobre también son cables de planta externa, categoría 6A, categoría 6 o categoría 6 y categoría 6A, que pueden ser con gel o sin gel. Cables que están diseñados como interior-exterior o cables puramente para exteriores. Los interior-exterior no tienen gel, los cables para exteriores tienen gel. Y les menté hace rato, también existe 5E, existe 6 y 6A. Y en solución CMR, CMX o OSP, que nada más cumplen con la clasificación CM. Y en algún futuro, que eso sí va a ser a fin de año, las mismas soluciones pero armadas. Ya vamos a tener cables UTP armados. Otra solución que lanzamos en los últimos meses son patch cords de diámetro reducido. ¿Por qué son importantes los patch cords de diámetro reducido? Para disminuir las congestiones que tenemos en los closets de comunicaciones, en toda la parte de los organizadores, o para poner una solución más estética del lado del usuario. El patch cord finalmente es el cable que ningún usuario quiere tener arriba de su escritorio. Entonces, entre más pequeño y más estético lo pongamos, más lo van a preferir. Entonces, son cables 50% más pequeños que el cable tradicional, pesan 40% menos, tienen un radio de curvatura 25% más cerrado y están disponibles en versiones estándar desde 2 hasta 25 pies y en versiones no estándar desde 1 pulgada. Que 1 pulgada es una exageración tener un patch cord de ese tamaño, pero hay gente que sí está utilizando patch cords de medio pie, que serían como 30 centímetros, son como 6 pulgadas. Entonces, como versiones no estándar, las más comunes que hemos estado fabricando es la de 1 pie y la de medio pie. También colores estándar en azul, en blanco y en negro. Y en opciones disponibles también en naranja, en rojo, en amarillo, en verde o en gris. Otra de las novedades que tenemos en la parte de cobre es la clasificación LP, que va muy de la mano con todo lo que estamos hablando de PoE. La clasificación LP me garantiza que un cable, que es una clasificación que te da UL, que un cable puede soportar cierta cantidad de corriente. Entonces, lo que menciona el NEC
o algunos códigos eléctricos más locales, es que cualquier cable que lleve 60 watts, o que esté transmitiendo 60 watts de energía, debe de ser clasificado como LP, o seguir una serie de condiciones que vienen en una tabla del NET. Lo que esté abajo de 60 watts prácticamente no importa, pero cuando estemos transmitiendo PoE nivel 3 o PoE nivel 4, forzosamente el cable debe de estar clasificado como LP, que es un Limited Power. Y la leyenda, como lo ven en los cables que salieron desde febrero de las fábricas, viene como el 10GXS, viene como un CMP LP 0.7 amperes. ¿Qué significa? Que cada hilo de los 8 conductores que hay allá adentro puede tener 0.7 amperes. La versión anterior, que era el 10GX, podía soportar 0.5 amperes. Ahora, ¿cómo sabemos que esos cables están o no están clasificados como Limited Power? En las hojas de especificación del producto viene tal cual como un LP 0.5, que será el 10GX12, o el 10GXS12 como 0.6. Y en el catálogo se marcó con un color medio naranja claro todo lo que ya está clasificado como LP. Entonces, si ubican algún número de parte y está marcado o está sombreado con un color medio naranja, es que ya cumple con la clasificación LP. Los demás productos se siguen obteniendo esas certificaciones. Un producto que no es nuevo, pero que se nos olvida platicarlo, es las etiquetas y el software para las etiquetas. Entonces tenemos etiquetas para paneles de parcheo, tenemos etiquetas para las nuevas charolas, para la parte de ECX, para las charolas anteriores, que son UHDs. Tenemos etiquetas que se ponen con cintillos plásticos para cables, tenemos etiquetas autolaminadas para cables que van dentro de los edificios, tenemos etiquetas tipo bandera, sobre todo utilizadas para fibra óptica, y tenemos el software para imprimir estas etiquetas. Hasta el año pasado, este software se cobraba aproximadamente en $50. El día de hoy, ustedes accesan la página de Belden, lo que viene en el slide siguiente, accesan la página de Belden y desde aquí pueden bajar el software. Y el software es gratis a partir de este año. Entonces no hay que pagar nada por un software para imprimir etiquetas. Dentro del software podemos generar serializaciones, podemos generar diferentes códigos incrementales, dependiendo de las necesidades de nuestra instalación, o seguir la norma de la TEIA para la parte de identificación. Y nos va llevando de la mano si es una etiqueta para un faceplate, si es una etiqueta para un patch panel, si es una etiqueta para un patchboard. El software solito nos va llevando de la mano, nos dice el número de parte de la etiqueta, la generamos y lo podemos imprimir en cualquier impresora. En la parte de racks y gabinetes, que tampoco son productos nuevos, pero se nos olvida promocionar, la parte de escalerilla tipo escalera, que la tenemos con todos los accesorios, puede ser blanca, puede ser negra, desde 6 pulgadas hasta 36 pulgadas, y toda la serie de accesorios que necesitan. Una solución que no tiene mucho que lanzamos es la parte de puntos de consolidación dentro de las paredes. Es un panel muy similar a un panel de breakers eléctricos, que en la parte de adentro yo puedo poner diferentes accesorios para administrar el cableado o hacer la distribución de un cableado. Son unidades multitenant, por ahí les llaman, o multi-dwelling, que son muy utilizadas sobre todo en ambientes de oficinas o en edificios de oficinas compartidas. Y de esta forma yo puedo segmentar cada uno de los servicios y queda dentro de la pared mi microcloset de comunicaciones, por llamarlo de alguna forma. Nos quedan soluciones de este tipo. Yo tengo mi ONT o mi modem del proveedor de servicios,
que aquí yo distribuyo las señales de datos. Tengo un mini panel y aquí ya me iría hacia mis usuarios. Tengo la parte de coaxiales para hacer distribución de video, distribución de señalización y la solución completa para que dentro de mi panel queden distribuidas todas las señales de telecomunicaciones que yo quiero llevar. Otro producto nuevo en la parte de racks y gabinetes son las cajas de zona, que pueden ser cajas de zona para techo o pueden ser para piso. Y de esta forma yo puedo serán mis puntos de consolidación donde puedo llevar equipo activo o no llevar equipo activo. Y si llevo equipo activo, tiene la parte de ventilación, tienen como accesorios un par de ventiladores para ayudarnos a disipar el calor y obviamente están clasificadas para ambientes plenos. Y creo que dejé como 5 minutos para preguntas y evasivas. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda por ahí? Si tienen alguna consulta, la pueden hacer en estos momentos a través del chat. Así que la pueden hacer ya para que Jorge las pueda contestar. No veo consultas, Jorge. Bueno, ya veo una. De Carlos Rojas. Buenos días. Los conectores que vimos en la presentación, ¿en qué categoría son compatibles? Los conectores, me imagino que te refieres a la parte de Rep Connect. Existen en categoría 5E, categoría 6, categoría 6A, JAXI Plus, UTP y FTP. Dice Lidy Seguerra, ¿puede confirmar si el plug Rev Connect para APS o cámaras son certificables para CAT 6 y 6A? Sí son certificables en categoría 6 y categoría 6A y están incluidos dentro del programa de certificación de Belden. Ahí tenemos un problema con los estándares. Los estándares se quedaron atrás de la realidad. Entonces, en la próxima versión del estándar, que se va a liberar yo creo que hasta el año que entra, ya va a estar incluido la parte de conexiones directas. ¿Cómo sabemos esto? Porque quien está liderando el grupo, que es el TR42 de los estándares, es una persona de Belden. Entonces, internamente ya se hizo una votación y ya fue aceptado para ser incluido en la próxima versión. Mientras se publica la siguiente versión, lo aceptamos en nuestra garantía sin problema. Ella también pregunta, y de igual manera, ¿el plug que cuenta con un pequeño pigtail y jack? Sí, también va a ser incluido, nada más que no es un jack, es una terminación tipo Rep Connect, ahí va el core de Rep Connect. Ok. Están preguntando acerca de la presentación. La presentación fue grabada, así que el día de mañana se las estaré enviando a todos los asistentes. Por si alguno no entró a tiempo, pues yo se las estaré llegando mañana. Se las estaré haciendo llegar mañana. No sé si tienes tú algo más que mencionar, Jorge, antes de finalizar. No, agradecerles el tiempo que estuvieron aquí con nosotros y seguiremos en comunicación. Listo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge, gracias a Belden y como siempre un placer a todos tenerlo. Gracias por su puntualidad. Por favor, conéctese también a nuestras redes sociales. En YouTube tenemos todos los webinars que se han hecho a lo largo del año, así que también por ahí lo pueden ver. Y muchas gracias y pasen un feliz día a todos.